¿cómo están? Bienvenidos al canal de tu servidora Jessica de Cuadra en el diario de mi vida en Cristo. Una vez más, Dios nos da la oportunidad de poder estar ante ustedes con los temas que traemos. La semana o el mes pasado hablamos y tocamos la serie para jóvenes que realmente ha sido de mucha bendición y sé que va a seguir siendo de mucha bendición. Igual el tema anterior, el video anterior que subimos, mi esposo les hablaba acerca de un tema muy importante sobre la historia de David y de cómo pues encontrarnos con el Señor en lo secreto y pues Él va a recompensar en público. Pero el día de hoy quiero comentarles que vamos a empezar una nueva serie que prácticamente va a tener un tono de doctrina, digámoslo así, pero básicamente siempre vamos a basarnos, como siempre, es mi objetivo y siempre se lo digo, en la palabra, en la Biblia. Y voy a dar textos bíblicos y todo donde ustedes puedan encontrar, y si son estudiosos poder estudiar y leer, así pues aprovechar, leer un poquito de la palabra. En este caso hay un tema pues que quiero tocarles, estoy calculando que dure exactamente un mes y mi objetivo es hablar acerca de los apóstoles, de los 12 apóstoles de Jesús en el tiempo de él y por supuesto de Pablo, de los mártires, así que fue Esteban, también Lucas, y vamos a ver ahí otros personajes más que vamos a agregar a esta historia tan emocionante que fueron los inicios del Evangelio de Cristo. En efecto, personas que dieron su vida sin importarles nada absolutamente por predicar la palabra, por ir contra la corriente. Y eso es algo muy importante que me gusta tocar hoy, o que he tenido el deseo y la inquietud, y les voy a explicar por qué. Es por la siguiente razón, porque el día de hoy muchos cristianos estamos así, sí señores, de brazos cruzados. No nos estamos moviendo, no estamos siguiendo y predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque no queremos, en efecto, no queremos dar el precio. No queremos dar ese más, dar ese precio que el Señor ya dio por nosotros, por supuesto, pero dar ese precio porque a eso hemos sido llamados. Esa es la gran comisión, es ir a predicar el evangelio a todo el mundo, dice la palabra. Entonces, ¿qué estás haciendo tú? Te lo dejo en esta introducción, esta pregunta, para que tú te la hagas y digas, ¿qué estás haciendo tú? Así que te invito por favor a que no te pierdas todos los, ya sea lunes, martes o jueves y viernes, vamos a estar subiendo estos videos para que tú puedas ser un poquito enseñado, es decir, en base a la palabra, de cómo cada apóstol, cada discípulo de Jesús y los mártires vivieron su vida y murieron en Cristo. Así que sin más que agregar, recordándote, te suscribas, actives la campanita de notificaciones, nos des un me gusta a este video, y por supuesto nos compartas. Eso será un placer y no me alargo más y empezamos ya con los 3 primeros apóstoles que tenemos el día de hoy. Pedro, Santiago el Mayor, o mejor conocido como Jacobo, Juan, Andrés, Bartolomé, Santiago el Menor, Judas Iscariote, Judas Tadeo, Mateo, Felipe, Simón, Tomás y el último discípulo que eligieron después de la muerte de Cristo, Matías. Hola, hola, bienvenidos una vez más, así como ustedes lo oyeron. En efecto, esos son los 12 discípulos más uno, que fue Matías, el último que fue elegido después de que Judas prácticamente pues traicionara a Jesús, y por eso yo les decía, después de la muerte de Jesús. Así que hoy vamos a hablar acerca de los 3 primeros apóstoles, vamos a hablar acerca de sus características prácticamente, ¿verdad? Un poquito de biografía, vamos a hablar también de sus muertes, cómo murieron ellos siendo mártires. Eso es realmente algo muy resumido, porque si habláramos mucho de cada uno de ellos, créanme que hablaríamos un montón. Así que por tal razón, queriendo hacer el video un poco más corto, tal vez este no lo va a hacer, pero el que sigue sí, primero Dios, quiero hacerles como este pequeño resumen para que ustedes puedan saber
cómo fue la vida de ellos y que podamos aprender de cada uno. Así que sin más que agregar, comenzamos ahorita con el primero. Vamos a hablar acerca, como les dije, Andrés, Bartolomé y Simón el Mayor, le conocían también como Jacobo. Para que ustedes tengan esa reseña, comenzamos entonces en este momento. Comenzamos hablando en esta ocasión del apóstol Andrés. Sí, el apóstol Andrés. ¿Quién era el apóstol Andrés? El apóstol Andrés fue el primer discípulo de Jesús. Era hermano de Pedro. Era hijo de Jonás. Él vivía en Capernaum y Bethsaida. Esa fue su historia, ¿sí? Aparte de eso, quiero comentarte que era de oficio pescador. Y una característica muy especial que él tenía era que traía muchos a Jesús. Otro detalle muy importante que hay que resaltar era que también él fue uno de los discípulos de Juan el Bautista. Y dentro de las recopilaciones que tenemos del apóstol Andrés, tenemos una característica que él tenía muy particularmente acentuada, y era que él en efecto era ganador de almas, es decir, traía a los pies de Cristo a muchas personas. Dentro de esas personas, como lo dijimos anteriormente, era el hermano de él, que era el apóstol Pedro. Quiero comentarte que también suscitó algo dentro de su historia, que fue lo que lo llevó a ser mártir. Y esta es que había en ese entonces un gobernador de nombre Aepeas, si no me equivoco, espérenme y veo, Aepeas, correcto. Y en este caso, el gobernador tenía a su esposa y tenía un hermano. Andrés tuvo la oportunidad de hacerles llegar la palabra de Dios, la palabra de Jesús. De hecho, sanó a la esposa de este gobernante. ¿Qué es lo que sucedió? Que la esposa y el hermano de este gobernante se convirtieron al evangelio de Jesucristo, que para entonces era algo muy malo para ellos, ya que no estaba dentro de las doctrinas que los judíos estaban acostumbrados a escuchar. La forma en que murió el apóstol Andrés fue fea. A mí no me parece muy bien, pero así fue. Por eso es que lo hace ser un mártir. Y sucede que cuando el gobernador Aepeas se dio cuenta de que su mujer y su hermano se habían convertido al evangelio, se enojó tanto y demasiado que mandó a arrestar, luego a azotar y por supuesto a darle muerte en cruz al apóstol Andrés. Pero dice la historia que Andrés decidió no ser crucificado de esa manera, por lo que le pidió y suplicó que construyeran una cruz diferente. Y esto era debido a que iba a morir de la misma manera en que nuestro Señor Jesucristo había muerto. Dice la historia que él no se sentía digno de morir de esa manera. Y de acuerdo a sus súplicas le hicieron caso, por lo tanto le mandaron a construir una cruz diferente. Y es así como termina dando él su vida por Cristo Jesús, predicando el evangelio. Dice la historia o la palabra que a los 3 días él murió después de su sacrificio. Si te pones a pensar, fue una muerte larga y dura. Y en esta ocasión vamos a hablar del apóstol Bartolomé. Del apóstol Bartolomé la palabra casi no enseña nada, pero dentro de las características que encontramos de él, era que era hijo de Tamar. También vivía en Caná de Galilea y también se dice que era de sangre real. Eso lo podemos encontrar en 2 de Samuel 3:3. Como les dije anteriormente, dentro de la palabra en realidad no nos habla muchas cosas de los hechos que tuvo este apóstol, pero sin embargo sí lo menciona en muchas ocasiones. Y quiero darte algunas citas o que tú me acompañes igual a leerlas. Dentro de estas tenemos Mateo 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:14 y Hechos 1:13. Te voy a leer Hechos 1:13. También la palabra menciona que Jesús le llamó el israelita, en quien no hay engaño. Él fue un gran investigador de las escrituras, fue un estudioso de la ley y también de los profetas. Y por supuesto, rindió su vida completamente a Jesucristo. Dentro de la muerte del apóstol Bartolomé, nos dice la palabra que la muerte de él fue totalmente trágica, debido a que él murió completamente despellejado y vivo con cuchillos. Ahora hablaremos acerca del apóstol Santiago el Mayor, o mejor conocido como Jacobo.
Dentro de las características de este apóstol tenemos que Santiago era hijo de Zebedeo y de Salomé. De igual manera era hermano de Juan el apóstol. Vivió en Betsaida y Capernaum y también Jerusalén. Él también predicó mucho en Jerusalén. También su profesión era ser pescador. Dentro de la biografía que recopilamos de este apóstol, del apóstol Santiago el Mayor, o conocido como Jacobo, fue que él era inseparable con su hermano Juan. Incluso esto lo vemos en Mateo 1, Mateo 4, Lucas 5. Fue un hombre completamente lleno de coraje, de un espíritu de perdón, sin envidias y por supuesto viviendo toda su vida para Cristo Jesús. La muerte de este apóstol llamado Santiago, conocido como Jacobo, Santiago el Mayor, fue también de una manera muy drástica, es decir, lo decapitaron. Cayó en las manos del gobernador de ese momento, que era Herodes, y él lo mandó a decapitar, todo a causa de predicar el Evangelio. De hecho, un dato curioso nos enseña dentro de la palabra de Cristo que él fue el primero de los 12 en convertirse en mártir. Muy bien, espero te hayas puesto muy cómodo y hayas escuchado cada una de las cosas, de las historias, de la recopilación y de las muertes que hemos hablado el día de hoy acerca de estos primeros 3 apóstoles. Que recuerda, hablamos acerca de Andrés, donde la muerte de Andrés fue predicando el Evangelio, o por causa de predicar el Evangelio de Jesús, lo crucificaron, y la característica o más que se tiene que resaltar de esta muerte es que él se sentía indigno morir de la misma manera en la que Jesús, por la cual suplicó que la cruz se la construyeran de diferente manera. Como segundo punto tenemos entonces al apóstol Bartolomé, que él murió de una manera bastante horrible. Y eso es el caso, que murió y entregó su vida por Cristo, predicando su evangelio, siendo aún vivo, fue despellejado con cuchillas. Y como número 3, tenemos también la muerte de Santiago, que cayó en manos de Herodes, y este sencillamente lo decapitó. Así que te dejo pensando, ¿tú darías tu vida por predicar el Evangelio de Cristo, así como lo hicieron estos 3 primeros personajes, estos 3 primeros apóstoles, que por predicar la palabra de Dios o de Jesús en ese momento dieron su vida sin importarles absolutamente nada? Es algo en lo que debemos pensar, pero esto lo vamos a hablar después. Así que te invito, y si te ha gustado este video, te invito a que lo compartas, a que nos regales un me gusta y que por supuesto te suscribas a mi canal, actives esa campanita de notificaciones, porque esta es el primer video de esta serie que haremos acerca de los apóstoles de Cristo. Nos vemos, y te pido por favor compartas el video. Nos vemos a la próxima. Bendiciones. Vivió para Cristo, pero murió de una manera muy trágica también, llevando a la muerte. Ya no me acuerdo por qué.